Paseantes de cans. Os cans siempre s'han considerau os millors amigos del hombre, que los ha emplegau como adulla coxirando ganau, pa a caza u pa ferle compañía. Hue imos a charrar d'istos zaguers. En as capitals y os lugars grans, a estampa do paseante levando ao suyo can atau con unha correya forma parte do paisache urbano. Os cans de compañía son de moda de todas as midas, razas y colors, mesmo por consello dos psicólogos como un medio terapéutico d'aliviarse dos suyos angulemas personals y socials, fer exercicio físico u empuxarle a sair de casa. Poseyer un can de compañía leva con él o quefer d'atender os suyos cuidaus sanitarios y alimenticios, mesos puramente fisiológicos. A lo menos 3 vegadas por día han de sacarlos de casa, con la finalidad de que fagan bella mica d'exercicio físico y mes que mes pa que fagan as suyas necesidades fisiológicas. Apegaos con una cordeta, os cans pixan muitas vegadas en cualsiquier punto. Y hai dueños que van proveyus das suyas chicotas bolsetas negras ta replegar os cagallóns y deixarlos en papeleras especials, pero atros se fan olonguis y las deixan en tierra con lo consiguient periglo de que las pise cualsiquier persona. Entre os amos de cans en i hai de tot, solitarios que no s'achuntan con dengún y sociables que fan collas de cans y paseants charrando d'els como si fuesen os suyos fillos. También grupos que s'achuntan en los mesmos puntos fiendo chuntas amistosas de personas y de cans. Y un nuevo oficio, o paseante de cans allenos, que pasía a unos cuantos cans d'atros dueños y los amaiestra a truca d'un chornal.